Hola, bienvenidos a Bombero Ninja, soy Iván Gómez, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y os vengo a hablar de las físicas, en cualquier oposición. Fáciles, ¿eh? Bueno, unas físicas, sí, total, lo importante es la teoría. ¡Ojo! ¡Ojo! Las físicas son igual de importantes. Igual de importantes. En una oposición no puedes dejar nada al azar. Te preparas la teoría, te preparas los psicotécnicos, te preparas la entrevista y te preparas las físicas. Ojo, no puedo prepararme las físicas a 2 meses vista, ¿ok? Normalmente, en Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay X pruebas. En la Generalitat hay otras pruebas. En Valencia hay otras pruebas. En Andalucía hay otras pruebas diferentes. Pero todas tienen algo en común. Y es que hay pruebas de carrera o pruebas que involucren a la carrera, pruebas de fuerza y pruebas de velocidad o de trabajo pseudotáctico, como lo suelen llamar, o circuitos o gincanas. Bien, vamos a empezar por una prueba que se suele hacer en muchísimas oposiciones, no en todas, y es la cuerda, la trepa de cuerda. Es una prueba muy común en las oposiciones a bombero. ¿Una trepa de cuerda determina si vas a ser buen bombero o no? No. ¿La carrera de 3.000 metros o de 2.000 o de 1.000 determina si vas a ser buen bombero? No. ¿La velocidad? Exactamente igual. No. Pero son filtros que hay que pasar en todas las oposiciones. Al final, una oposición es eso, pasar pruebas hasta conseguir tu objetivo. O el casco, o ser policía, o lo que sea. Pero es una prueba que hay que preparar. Te preparas la teoría. Te preparas tu prueba psicotécnica. Te preparas tu prueba de entrevista personal. Tu callejero. Pues esto es exactamente igual. Tengo que preparar mis físicas. Tiene que ir todo de la mano, ya sabéis. Lo que vamos a empezar es viendo los tipos de pruebas que más o menos suele haber en todas las oposiciones. Sí es cierto que hay algunas comunidades autónomas que tienen pruebas muy específicas, como son el paleo, por ejemplo, que es llenar de un cubo o un perímetro de arena a otro volumen diferente con una pala, ¿vale? Suelen ser pruebas muy extrañas y que poco a poco van desapareciendo. Pero hay pruebas que son comunes en muchas comunidades, como son la trepa de cuerda, las pruebas de velocidad o las pruebas de resistencia o las pruebas de fuerza, ya sea bien un press banca, ya sea bien unas dominadas, etc. Va a depender mucho de la comunidad a la que te presentes. Cosas importantes. Cuando una oposición tiene varias pruebas, lo que hay que hacer es hacer un análisis muy exhaustivo de las bases. Lo primero que hay que hacer es ver las bases. ¿Para qué? Para mirar todo lo que te piden con lujo de detalles dentro de la base. Me invento un ejemplo. En el press banca, no puedes tocar el pecho, imaginaros. O tiene que ser una extensión completa de codos. Todos esos detalles tengo que tenerlos reflejados y estudiar mis bases para saber cómo debo enfocar o en qué me tengo que fijar a la hora de entrenar. Bien, eso es lo primero que hay que hacer. Dentro de las bases, muchas veces viene una tabla en la que te dice el tiempo que haces o los baremos que hay y en función de ese tiempo que haces tienes una nota u otra. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque te va en un primer momento a decir en qué nivel más o menos te encuentras. Es decir, un ejemplo, en el 60 metros. Si el 10 son 6,50, ¿vale? Una locura. Y el 5 son 10 segundos, pues dentro de ese baremo vas a saber más o menos en qué nota estás. Siempre va a haber una nota mínima que
se debería de alcanzar y una nota máxima. Hay otras pruebas que son bien aptos o no aptos, sin límite de tiempo o sin límite de repeticiones. Son aptos o no aptos. Es decir, completas la prueba y la pasas. No la completas o tienes algún fallo en la prueba y estás fuera. ¿Vale? Es así de crudo, pero es que es la realidad de las oposiciones. Vamos a empezar por las pruebas de fuerza, ¿vale? Suele haber las típicas pruebas de fuerza, suelen ser el press de banca, a altas repeticiones, las dominadas, los fondos de brazos o la cuerda. ¿Bien? Vamos a poner unos ejemplos de cada una de las pruebas. El press de banca es elevar un peso desde el pecho hasta la extensión máxima de codos. Puede ser con varios kilos, pueden ser varias repeticiones, puede haber un límite de repeticiones con unos kilos exactos, o puede haber con unos kilos las máximas repeticiones posibles dentro de un límite de tiempo. Todo eso viene en las bases. Y en función de cómo sea la prueba, tendremos que preparar las pruebas de una manera o de otra, o enfocar el entrenamiento hacia una forma de trabajo o hacia otra forma de trabajo. Otra prueba de fuerza que suele ser muy común son las dominadas. Bien, si me pone por aquí Jorge algún vídeo, vais a ver lo que es una dominada. Simplemente es colgarme con las manos y subir hasta arriba. Esto es exactamente igual que el press de banca en cuanto a requisitos. O bien van a trabajar en base a un número de repeticiones o bien en base a un tiempo en el que tienes que hacer X repeticiones. Es lo que se suele trabajar. Y por último, hay una prueba muy general, bueno, muy general, no diría general, muy famosa, por así decirlo, en las pruebas de bombero, que es la trepa de cuerda, que consta simplemente de, desde una posición desde el suelo o en suspensión, subir hasta bien tocar una campana o pasar una línea marcada en la cuerda. ¿Qué pasa? Pues que esta prueba suele ser una de las pruebas más difíciles y que más se trabaja junto con las pruebas de resistencia. Por otro lado, tenemos las pruebas de carrera. Bien. Carrera involucra a todo desplazamiento sobre mis dos piernas. Os digo esto porque muchas veces hay o bien pruebas de velocidad, pruebas de resistencia o circuitos en los que involucro varias habilidades. Puede ser dar una voltereta, puede ser un circuito de agilidad, pero todas involucran la carrera, el desplazamiento, ¿bien? O el Kursnavet, es otra prueba que se utiliza mucho dentro de la comunidad de la Yene, por ejemplo, de la comunidad catalana. Y esa prueba es también muy complicada de preparar, pero involucra la carrera. Al igual que el sufrir el 3000 en la Comunidad Valenciana, el 2000 en la Comunidad de Madrid o el 1000 en Huesca. Hay muchas pruebas de carrera. Pero lo importante es prepararlas bien y, sobre todo, ver las diferencias que hay respecto de una prueba de carrera a otra. Por ejemplo, las pruebas de velocidad. Suele haber desde 60 metros hasta 300. ¿Qué sucede? Que la diferencia de un 60 a un 300 es que tus capacidades van a ser diferentes. Os explico. No es lo mismo correr 60 metros súper rápido que correr 300 metros súper rápido. Al final, esos últimos metros del 300 te van a costar la vida. Ahí está la diferencia en las pruebas de velocidad. Hay velocidad pura y resistencia a la velocidad, como estas pruebas un poco más largas, que a veces son un 200 o un 300 incluso. Tengo que tener en cuenta qué pruebas de toda la oposición es la que llevo peor. ¿Para qué? Para poder trabajarla muchísimo más, pero sin olvidarme de las anteriores. Normalmente, en las pruebas de velocidad, como estamos hablando, la salida puede ser o bien a 2 apoyos o a 3 apoyos. Estas pruebas de velocidad se caracterizan porque la salida se da a listos y con un disparo, o bien se pueden dar visualmente, bajando una bandera o la mano y tú empiezas a correr. Todo esto viene especificado en las bases, así que hay que tener en cuenta que tengo que hacer antes de
hacer la carrera. Por otro lado, las pruebas de velocidad suelen caracterizarse porque se sale con mucha gente dentro de la pista y suelen hacerse en pista de atletismo, con reglas de la Federación Española de Atletismo. ¿Quiere decir que hay salidas nulas? Sí. ¿Que te puedes ir a la calle? Depende. ¿Por qué? Porque depende de cómo vayan a interpretar las normas, puede ser que te dejen o que te permitan una salida nula o no. Otras pruebas atléticas que se suelen hacer en las oposiciones son los saltos, o salto de altura o salto de longitud. Normalmente esta última prueba es la que más se suele pedir, es el salto de longitud en un foso en el que tú tienes que, con ayuda de tus brazos, saltar hacia adelante y caer a una distancia X. En función de esa distancia, pues sacas una nota u otra. Por ejemplo, en AENA. Otras pruebas atléticas que se suelen dar en las oposiciones son los lanzamientos. En este caso, la prueba más recurrente es el lanzamiento de balón medicinal. Sería lanzar desde atrás con un balón de 2,5, 5 kilos, dependiendo de si eres hombre o mujer, y llegar a una distancia X. ¿Bien? ¿Por qué es una prueba atlética? Porque el atletismo interviene en los lanzamientos, ¿vale? Por eso lo llamo pruebas atléticas. Por otro lado, tenemos pruebas multifacéticas, ¿vale? Las llamo así. Suelen ser pruebas de circuito. Bien, por ejemplo, en Ayuntamiento de Madrid hay un circuito en el que te piden una serie de estaciones que tienes que completar en total en un tiempo X y en cada estación te piden realizar una cosa, o un equilibrio, o un levantamiento de un peso, o un salto, o un circuito de agilidad. Por ejemplo, en la Yene hay un circuito que está formado por una parte de equilibrio, una parte con voltereta, una parte con un salto o un paso de un obstáculo y una parte de un circuito de agilidad. Estas pruebas son complicadas, pero también son igualmente preparables y hay que prepararlas mucho más en detalle que otro tipo de pruebas como por ejemplo son la carrera, que al final no tiene tanto detalle técnico como estas pruebas en circuito. Por último, os voy a hablar de unas pruebas que no se suelen dar muy a menudo y otras que se suelen dar muy a menudo, como son las pruebas acuáticas. Suelen ser pruebas de natación, en las que pueden ir desde los 50 a los 100 metros, o incluso, como hemos hablado anteriormente, de circuitos, pero esta vez en el agua. Bien, como en ayuntamiento, o en muchos ayuntamientos, que se suele hacer una prueba pseudotáctica acuática, que consta de realizar una fase de buceo, coger un objeto, subir a la superficie y nadar con ese objeto hasta completar los metros que te pidan. Otras pruebas menos comunes, pero que no se suelen dar en todas las oposiciones, son las llamadas pruebas especiales. Esto lo he llamado yo así porque son pruebas que no son nada comunes, como por ejemplo los paleos. ¿Qué es esto? Diréis. Pues es simplemente transportar un volumen de arena desde un recipiente hasta otro. ¿Vale? Suelen ser pruebas bastante lesivas y que poco a poco se van eliminando. Otras pruebas también muy extrañas son el correr 100 metros con un peso requerido. Durante 100 metros haces un sprint agarrando con ambas manos un peso o un mangaje o lo que te pidan y hacer esos 100 metros corriendo. Suelen ser pruebas un poco más extrañas, pero se suelen dar en oposiciones. Ojo, no estamos exentos de trabajos raros. ¿Por qué? Porque al final la profesión de bombero no sabes con qué vas a lidiar. Entonces, muchas pruebas de bomberos en las oposiciones están orientadas al propio trabajo de bombero que se va a dar después de aprobar una oposición. La mayoría de las pruebas no suelen ser así. Suelen ser pruebas atléticas más sencillas y que se pueden hacer en cualquier instalación. Así que bueno, esto es de manera muy resumida lo que podemos encontrar dentro de las oposiciones, las pruebas que suele haber. Y ya sabéis,
Cualquier pregunta, cualquier cosa, la dejáis por los comentarios, cualquier duda que tengáis y os la intentaremos resolver. Pero sobre todo, lo más importante es saber elegir bien qué pruebas se te dan mejor, qué pruebas se te dan peor, cuáles tengo que trabajar más, que serían las pruebas que se me dan peor, y cuáles necesito mantener o trabajarlas menos, pero nunca dejarlas totalmente de lado, que serían mis pruebas buenas, y sobre todo elegir la oposición que mejor se adapte a tus circunstancias y a tus capacidades. Eso es súper importante. Bueno, chicos, un placer y hasta luego.